no puede dejar de pensar que ella es la dama, la única dama. Sí. Y si cuando uno dice muchacho, por considerarlo a ustedes, ella debe iniciar, porque es verdad. Porque es la dama aquí, la única que tenemos. La niña mimada. Sí, que sin discriminación. Bueno, gracias. Buenas tardes, doctor José Luis Félix, nuestro apreciado epidemiólogo de esta ciudad de Barahona, un médico muy apreciado por todos nosotros, que nos damos el lujo y el privilegio de tenerlo esta tarde. Y coincidió, estábamos previstos ya con anticipación de esta entrevista, pero ayer coincidió la fecha, la cita, con la alerta que da Salud Pública sobre un virus. Entonces tenemos el privilegio de tenerlo con nosotros. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Yo creo que a veces Dios hace las cosas. En primicia también. Así mismo. Yo creo que hace la cosa perfecta porque habíamos acordado la entrevista la semana pasada y por no ponernos de acuerdo, mira que bien tú lo encajas, pero antes saludar a la gente que nos sigue o que lo sigue a ustedes, le ven y les escuchan y a la vez también decirles buenas tardes y buenos días. Los que nos ven diferentes en otras latitudes del mundo. Así es, en otro horario. ¿Sabe que el Porque estoy como invitado? pequeño ya el mundo. Sí, pero sabe que el invitado también muchas veces eleva el rating del programa, de los seguidores. Entonces, porque el invitado también tiene sus seguidores Sí, claro. y va a compartir. Así Y es. esto no eleva el rating. No, y para mí es un honor. Por primera vez en mi vida estar al lado de Joaquín. Uno lo escuchaba como desde muchachito. Claro. No le estoy diciendo que él empezó jovencito también. Hace mucho de Pero uno escucharlo en la No, eso radio fue y el otro tenerlo al día. lado. Esto fue el otro día, así como que da privilegio. ¿no? No, una eminencia de la radio. Vamos, así es. vamos con la pregunta, Rúa, adelante. Vamos Sí, no. a que la gente conozca bien lo que tenemos ahora en el ambiente, que tenemos muchas plagas, tenemos mucha epidemia y precisamente tenemos al doctor que sabe de eso. Así que Rubo sale porque Rubo como que sabe de eso también, doctor. No, sí, el doctor José Luis Félix trabaja, está asignado al hospital José Pérez del municipio de Duvergé. Se nos ha ido un poquito retirado, pero siempre lo tenemos a la mano y dispuesto a colaborar con la comunidad. Eso es lo mejor. Doctor, ayer exactamente el Ministerio de Salud Pública emitió una alerta de prevención sobre el virus que nos está ahora mismo amenazando, porque es una amenaza, no es todavía una realidad tan latente hasta que Salud Pública lo determine así. El oropuche. Sí. Queremos saber qué es el virus del oropuche y qué lo transmite, qué lo provoca. Y para que amplíe más también cuáles son los síntomas. Sí. Vamos a describirlo en sentido Primero, sí. ¿qué es el Y oropuche? si tiene algún otro nombre que sea más, que la población llana lo entienda, también No, se aprende fácil, oropuche. Sí, está como en español. está como que Sí. Nada, el oropuche es un virus, como tú lo identificas, lo mencionas. Este lo producen el mosquito y el jejen. El mosquito cule y el jejen. Ese nosotros que somos un pueblo, vamos a decir, de la playa, que tenemos el mar cerca, siempre cuando vamos a la playa en eso, un horario 5 y tanto de la tarde, usted empieza a manotearse en el cuerpo, Sí. porque siente que llegan como unos jejenes que usted no lo ve. Sí, Sin embargo, se ve molestosos. la manchita roja, una erupción que hacen en virtud de la picadura. Pues ese jejen es el que va a transmitir la enfermedad del oropuche, que va a presentar la persona fiebre, dolor de cabeza o cefalea, dolor retroocular, dolor en las articulaciones, a veces puede producir diarrea, vómito, malestar general, cansancio, prácticamente la sintomatología del dengue. Estos son hermanos. Sí, inclusive, doctor, yo vengo dándole seguimiento desde el mes de marzo. Usted me corrige. Cuando la Organización Panamericana de la Salud empezaba a darle seguimiento, marzo, abril, mayo, a unos casos que se estaban dando a conocer desde Brasil, Sí. e inclusive en ese momento se decía como que el mismo mosquito transmisor del dengue
el Aedes aegypti, Sí. era el transmisor de este virus. En ese momento se decía eso. Como usted es el médico, Ahora usted no. me habla sobre eso. Ahora se está hablando del cule y del jejen, que es lo que lo está produciendo. Sí, que es el mosquito cule. A veces dice las personas el mosquito dulce. Entonces, sí, en Brasil se empezaron a detectar los primeros casos con una extensión en todo el río o la selva amazónica, dígase Bolivia, Perú y Colombia. Y el último país que ha reportado casos fuera de esa demarcación es Cuba, que la semana pasada, y fue donde la Organización Panamericana de Salud ya emitió la alerta de 21 casos que llegaron a Estados Unidos procedentes de Cuba, es decir, norteamericana. Mucha gente asustada en Estados Unidos a raíz de esto, porque también ellos tienen la presencia de ese mosquito y de los genes. Entonces No puede se expandir transmite de persona a persona. no. Solamente en caso de transmisión de persona a persona, cuando transfunden a uno con sangre que estaba contagiado. Ok. Perfecto. O en el caso de una parturienta, la señora embarazada, que ya evidentemente el parto, por el canal de parto puede transmitir la enfermedad. ¿Y si un mosquito o un jeje pica a una persona infectada de ese virus y luego pica ese mismo mosquito a otra persona? Sana, se No. va a enfermar. Pues entonces sí, Mira, es el mosquito que me va a enfermar. el Yo mosquito. nunca te voy a enfermar a ti. Perfecto. No de persona No hay a transmisión de persona a persona, excepto los dos ejemplos que puse. Correcto. Transmisión sanguínea, transfusión sanguínea y la mujer al momento del parto. Lo mismo que la No por cesárea, chikungunya. lo mismo que la chikungunya, lo mismo que puede hacer el propio dengue, lo mismo que puede hacer la malaria, la leptospira. Entonces, estos diagnósticos se convierten en diagnósticos diferenciales. Cuando un médico la ingresa a usted, por ejemplo, pone posible dengue o a descartar dengue, síndrome febril a descartar dengue, tiene que poner abajo 5 diagnósticos más: malaria, leptospira, chikungunya, Zika y COVID. Entonces se agrega ahora el oropuche dentro de ese diagnóstico diferencial, que es que luego de ser ingresado el paciente, se va a determinar por prueba serológica, por prueba específica para una de esas enfermedades, para determinar por laboratorio ¿Cuál es la enfermedad? cuál de ellas es la que tiene el paciente, independientemente tenga la sintomatología parecida. Por eso se llama diagnóstico diferencial. Al momento de ya ser específico, entonces se confirma el caso. En el caso del dengue, caso confirmado de dengue, que me dio una prueba positiva a dengue, independientemente de toda la sintomatología que tenga. Entonces, con ese caso confirmado. El caso sospechoso, lo que acabo de decir con la sintomatología: fiebre, dolor de cabeza, mialgia, artralgia, náusea, vómito, dificultad respiratoria, tos, a veces pueden tener hasta conjuntivitis. En el caso de dengue, ese es sospechoso y se ingresa como sospechoso. Por eso a veces, cuando buscamos el resumen de la Dirección General de Epidemiología, podemos ver una columna sospechosa y podemos ver una columna positiva. El positivo es cuando hay una prueba de laboratorio específica me confirma la presencia de la enfermedad. Para que la gente tenga a veces, porque muchas veces utilizamos esa incidencia de los sospechosos para decir, mira, no está trabajando, pero es sospechoso. Y no buscamos entonces la tabla de confirmación de los casos, porque puedo tener, por ejemplo, la incidencia acumulada de dengue para la provincia de Barahona de sospechosos 258, pero los confirmados son 3. Así, vimos que hay un brote de dengue exactamente en la comunidad. Yo de quiero hacer Córdoba. una pregunta, doctor. Escúchame, después de... Sí, doctor. Como todas esas enfermedades presentan prácticamente la misma sintomatología, Sí. ¿también se utilizan para ellos el mismo tratamiento médico? Mira, la única enfermedad de esa que tenía tratamiento es la malaria, que es producida por el mosquito. La leptospira con antibiótico también, porque es una bacteria. En el caso del dengue, en el caso de oropuche, en el caso de la zika, en el caso de chikungunya, no tenemos tratamiento. Y entonces, ¿cómo se trata? Hidratación. La hidratación, se vigila los signos y síntomas, por ejemplo, para la fiebre, evitar las convulsiones, por eso la acetaminofén, para evitar las convulsiones. Hidratarte para evitar que te deshidrates. Y por lo tanto, hay un fallo, quizás en los riñones, que empieza en otras partes del cuerpo, para evitar todas esas situaciones. Pero un tratamiento específico no existe. Doctora, Y de ella, que a veces uno se puede ir, vamos a buscar la prevención a través de la vacuna. Las vacunas del dengue están en experimentación. Algunos países Todavía. lo están probando, la están aprobando. Por ejemplo, Brasil y México son de los países más avanzados en esa situación, que están en ese proceso ya para la aprobación de dicha vacuna. Sí, doctor.
tiempo dura la incubación de esta enfermedad? ¿Qué tan catastrófica puede ser? ¿Y qué podemos hacer para evitarla? La incubación, según ha salido de 1 a 21 días, promedio 7, 10 días, el periodo de incubación que está midiendo. En estos momentos, pues, sabes que la literatura de dicha enfermedad prácticamente viene siendo nuevo para mucha gente. Entonces, para todo dominicano hablar de los puches, algo. Mi mamá me dijo ahora. Algo nuevo. Estaba llevando a mi mamá de una amiga, me dijo, ahora tengo que ponerme esa ropa porque esa enfermedad nueva está acabando con todo el mundo. Yo, no, mamá, espérese. Espérese que no ha matado tanta gente. Ha matado gente en Brasil, pero ya la gente a veces tiende a salir corriendo. ¿Sabes Sí. que acabamos de salir prácticamente de una pandemia donde quedamos frustrados? Entonces se está hablando, yo he escuchado en la calle gente decir, viene una enfermedad peor, por ahí viene algo peor que la que hubo, ahora sí, eso viene peor que COVID. Eso es algo frustrante porque es que lo que vivimos con el COVID es algo, lo único que yo extraño del COVID es la tranquilidad que hubo en las calles. No se escuchaba ruido, pero es bastante traumatizante. ¿Qué prevención debe tener la persona de frente a este virus? Vamos a hacerlo en 2 partes. La prevención personal y la prevención de las autoridades. Perfecto. Porque la prevención personal es tú ponerte ropa, por ejemplo, después de las 5 de la tarde, un poco que cubra tu cuerpo. Con especialmente la este pierna, calor. con este calor. Es desventajoso para nosotros. Utilizar mosquitero, utilizar, a veces la gente utiliza la vela El los mosquito, mosquitos o cosas para espantar los mosquitos, repelente. los criaderos de mosquitos, los criaderos del agua limpia, tratar de conservar la tapadita para no crear el criadero de mosquitos. Esa es la parte de nosotros personal. Y Ahora las autoridades ¿qué deben hacer las autoridades, tanto Primero- salud pública como las autoridades locales, para prevenir, la propagación? y aquí lo vamos a hacer un y un matrimonio. brote. Aquí lo vamos a hacer un matrimonio. Perfecto. El matrimonio de la Dirección Provincial de Salud, que es el Ministerio de Salud Pública en nuestra demarcación, con las alcaldías. Y no voy a decir el alcalde, con las alcaldías. Y la gobernación no debería también. La gobernación como eje central, Perfecto. que puede ser articular estos 2 sectores y otros que se pueden involucrar para dicho fin. Primero, para la promoción. Deben decirle a la gente qué está pasando, qué hay, Así es. No ¿Cómo- asustar y alarmar. cómo se contagia la gente. Segundo, la prevención. ¿Cómo prevenir? Lo que acabo de decir debe estar plasmado en un brochure, debe estar plasmado en medios de comunicación como este, que la gente lo vea, lo escuche y masificar la información. No es decir que un funcionario es bueno. Pagar para decir que un funcionario es bueno. Eso lo decía Funda en los 80 cuando Balaguer y en los 90. Ese sí es bueno. No. Ahora es actuar. Se llamaba Funda, el creador de eso. Ay. Ahora Era un es señor actuar. gordo. Ahora es actual. ¿Qué tenemos nosotros los medios? Los celulares, los canales. Entonces tenemos programas como este, tenemos programas como otro, emisoras reales que la gente lo escucha. Es quitar esa propaganda del funcionario bueno y todo involucrarse en esto. Si van a pagar 1.000 millones en propaganda, que lo paguen para educar a la gente con esto. Prevención. Prevención, entonces, o entregar el brochure. Yo siempre le he dicho al alcalde de Barahona, mire, usted tiene que poner el modelo que tienen las unidades de atención primaria, que tienen unos promotores. Usted tiene 20 promotores dentro de la alcaldía. Yo digo 20 por decir un número. ¿Qué te va a provocar esos promotores? Que en los sectores donde usted va a impactar en un momento dado con una acción, llevarle el brochure, el cloro para que clorifiquen el agua, decirle, mire, el camión de la basura no va a pasar hoy, aunque le tocaba, va a pasar mañana porque se dañó. Pero usted está llevando un mensaje. Claro. Y quizás sea Educación algo y prevención. sea innovador para la gente, y a veces regalarle la funda para que eche la basura, a veces rifar en esa casa que se mantiene limpia un carretón para que la guarden ahí, la almacenen, la basura. Entonces, esa es parte de la promoción que hay que hacer. Seguir eliminando los criaderos, pero a la vez sacándolo de los patios, descacharrizando los patios, para que la gente cuando saque la basura hoy tenga la responsabilidad de la alcaldía de que el camión está ahí para llevárselo y no ver 3, 4 días la gente la sacó pero no la recogieron. ¿Qué más? Trabajar entonces, que por eso dije el matrimonio de las 2 instituciones, y tú decías en la gobernación es el presidente de la mesa de salud, que a veces no funciona.
se dejó de funcionar para estos fines. Y entonces traer todo lo que te acabo de decir con la promoción y con el brochure, lo repito, a veces entregándole moquitero a la gente en los espacios más vulnerables, en los sectores más vulnerables, los que están alrededor de la cañada, los que están alrededor del río, para que la gente también se proteja. Doctor, nuestras playas producen muchos jejenes. En nuestro litoral, que es costero, después de las 5 de la tarde y en horarios tempranos, se ve... Coge el río Yaque del Sur. Y ese río, eso le iba a decir, la cuenca del río, como se le llama, del río Yaque del Sur, los poblados que están en la cuenca producen este tipo de jején, que eso se ve en enjambres, eso da miedo. Entonces, y siempre en los meses más calientes. Obligatorio. En los meses más calientes, como esto, con el calor que tenemos, entonces, ¿qué debe hacerse? ¿Cree que debe organizarse un plan de fumigación para estas áreas? Hay la fumigación, que es el proceso que la gente llama la atención. Aquí vinieron, trajeron un papelito, nos dieron una bolsita para echarle esto, pero no fumigaron. Sí. Es como ponerse la corona cuando tú haces una acción en salud, es fumigar Sí, claro. para la gente, pero muchas veces no tiene el impacto. Ok. Ahora, ¿cuál es por ejemplo, a los políticos yo siempre les enseñaba, usted no me puede fumigar a las 2 de la tarde. No. La fumigación debe de empezar a las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche. Porque es cuando el mosquito, por ejemplo, del dengue sale del espacio. Exactamente. Nuestros abuelos nos enseñaron que cuando el mosquito no picaba, se llenaba, se moría. Sí. No, No, ellos se quedan volando. No se mueren. No, No. el mosquito va a reposar por 3, 4 días en un rinconcito oscuro y cuando vuelva, le da hambre, va a salir a comer otra vez. Oye lo que nos enseñó nuestros abuelos. Sí, No, no era que así. se explotaba. De que ya está El mosquito lleno, dura explota. 21 a 28 días su ciclo de vida, Ok. independiente coma o no coma. Pique o no pique. Entonces, yo te menciono la cuenca baja del río Yaque del Sur. Yo hice un estudio el año pasado, lo presenté en la UAS, con la incidencia de los casos acumulados en los últimos 9 años, y me dio que la cuenca baja del río Yaque del Sur es un municipio, Peñón, Fundación, Vicente Noble, con Jaquimelle, con Canoa aquí abajo, y Cabral, todo lo que está alrededor del río, que tiene mayor incidencia de los casos Dengue. de dengue. Ahora, en Oropucho, como tú lo dices, que tenemos, y te mencionaba a las 5 de la tarde, cuando uno está sentado en el quemadito cerca del malecón, como tú empiezas Ay, ay, a ay. manotearte, es porque están en la presente. Pero fumigar en la playa es difícil, Es difícil, claro. No, yo me refiero al área, por Ay, ejemplo, porque es un área muy de- abierta. Malecón, por- Sí, donde Malecón y donde hay los concentración. poblados, donde hay Y en la playa te concentración. digo que no, porque la mayoría de la gente no está en horario donde los mosquitos salen, en los genes, que después de las 5 de la tarde casi siempre uno viene de retirada. O en el horario de la mañana, de 5 de la mañana a 8 de la mañana, casi nadie está en la playa. No, pero tenemos poblados, por ejemplo, En los costa, poblados que sí. están muy Pero, cercanos a las pero playas. nunca bajamos como a la orilla de la playa, sino donde están las viviendas. Porque en este caso, por ejemplo, el caso del dengue es urbano. Sí. Es urbano. Es extraño un poco que No en es Polo, rural. no, que es un Por ahí un caso ¿Está raro en confirmado o no está confirmado? Bueno, hay una niña que está en los medios locales que falleció. Sí. Dicen de dengue. No te puedo decir si tiene la positividad. No te lo puedo decir. Ahora, también leí que la información del hospital de Polo tuvieron que ampliar cama para ingresar pacientes. A mí no me gusta. Se dice, Se dice, un se dice de dengue. un brote de dengue en Polo. Sí, pero a mí no me gusta la amplitud de la cama en Polo. Es A mí, un- a mí me gustaría que llevara un médico especialista, Claro. un médico para darle seguimiento Darle- A a ver, los casos que que aparezcan nuevos. aparecen y qué es lo que está sucediendo. ¿Usted ve la diferencia? Sí. Claro. Porque ¿qué tú me haces con abrirme 5 camas donde está el mismo médico general en la emergencia? ¿Qué va a ser lo Pero mismo? no es de extrañarse que en Polo No, puede hacer más. puede darse un caso, porque recuerden que ya también tenemos dengue en lugares que... Sí, el cambio climático nos está Claro, llevando el cambio climático. a ser locos Claro. con las enfermedades. Y por eso Joaquín al principio decía, una nueva. Van a aparecer muchos más, brotes claro, muchos y más. muchas cosas nuevas. Yo espero que en cualquier momento aparezca aquí la fiebre amarilla. Lo bueno es que tenemos Ay, doctores eso como sí, usted, yo ¿verdad? tengo miedo. Doctor, cuando estábamos con el COVID, bregando con el COVID, siempre se daba una tasa de mortalidad X, tanto por ciento. En el caso de esa enfermedad,
que nosotros ahí damos alerta para eso. ¿Hay algún tipo de por ciento de letalidad de esa enfermedad? La letalidad está por debajo del 0.5%. O sea que es muy baja. Es muy Muy baja, baja. hasta ahora. Hasta el Porque momento. de lo que hablamos de 2 fallecidos en Brasil, de 395 casos que ellos tienen, tú divides 2 entre 395 lo Sí. multiplica por 100.000, eso te va a dar la tasa. Así se calculan la tasa en salud, por 100.000 habitantes como constante. Gracias a Dios, porque en un principio cuando empezaron a darle seguimiento se decía que la tasa de mortalidad era bastante alta. Porque se desconocían el número de casos confirmados. Yo creo que ya que en este país van a empezar a hacerle casos, pruebas a los casos de dengue que lleguen al laboratorio nacional, cruzada, para ver si estamos frente a los casos. Que yo espero que, no por tener, ser pesimista, pero debe de aparecer los casos. Van a aparecer. Bien, está con Esperemos que no. nosotros el doctor José Luis Félix, epidemiólogo. Nosotros vamos a hacer una pausa, pero en breve retornamos. Tenemos más en la tarde informativa. Experimenta la esencia misma de la naturaleza con agua Everest. En cada sorbo te transportas a manantiales cristalinos y respiras el aire puro de las montañas de nuestra región sur. Porque agua Everest, además de hidratación, es una experiencia refrescante. Nuestro proceso de purificación avanzado garantiza que cada gota sea cristalina y libre de impurezas. Nos llena de orgullo nuestro compromiso con tu bienestar y el de tu familia al ofrecerte productos de alta calidad. Porque cuando eliges Everest, eliges más que agua. Eliges un estilo de vida fresco y saludable. Agua Everest, manantial de vida. El alcalde Víctor Fernández ha ejecutado acciones para elevar al más alto nivel a Barahona. Reconstrucción de aceras y contenes, remodelación del Parque Villa Estela, instalación de mini cabildos, reparación de viviendas en los sectores más vulnerables, remodelación de canchas, construcción de Plaza Histórica de Barahona, compra de camiones para seguir eficientizando la recogida de desechos sólidos y cambios de semáforos. Seguimos trabajando por el avance de nuestra ciudad. Es tu nueva alcaldía. Barahona se levanta. Una historia, un legado, un género, un patrimonio cultural de la humanidad. Anthony Santos, tu Marimbe. Anthony Santos. Sábado 12 de octubre, Día Internacional de la Raza, 8:30 de la noche, Faro a Colón. Anthony Santos. En el marco de una mega producción espectacular para enaltecer nuestra dominicanidad patrimonial en el mundo. Información 809-918-0483. Boletos a la venta ya en Hueva Tickets, Boletos Express, Club de Lectores del Listín Diario, CCN, Supermercados Nacional y Jumbo. Producción general, Conciertos Lenín Ramírez. De Naomi Comer Restaurant. Ahora abierto a partir de las 6 de la tarde todos los días. Con platos a la plancha, todo tipo de tragos y más. Ven y degusta de tu plato favorito. Síguenos en las redes sociales como De Naomi Comer. Estamos ubicados en la avenida UAS Antonio Méndez, número 4. Barahona, próximo a la bomba de gas. Bien, retornamos, estamos en la tarde informativa. Le decimos que estamos conversando con el epidemiólogo José Luis Félix, que está destacado en el hospital José Pérez de Jimaní. Es de nosotros, pero es de nosotros, pero lo importamos para allá. Está prestado. Estoy prestado. Mientras tanto, tiempecito. adelante, David. Doctor, epidemia
y pandemia. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Y brote. Y brote. brote. Empieza por brote. Porque muchas veces nosotros, la persona llana, cree que una pandemia, una epidemia, casi lo mismo. Y un brote. Entonces, Son un tres- brote. son Entonces, tres- Son tres definiciones. Incluso hubo una vecina que me dijo, mira, ya hay una pandemia por ahí. Entonces, Dios doctor, nos explíquele libre. al pueblo llano la diferencia de estos tres tipos de... Sí, de eventos. Sí. Brote es cuando sobrepasa la capacidad esperada. Por ejemplo, si en Barahona hubieron 100 casos de dengue el año pasado hasta esta semana, estamos en la semana epidemiológica número 35. Yo tuve 100 casos hasta esa misma fecha el año pasado y me aparecen 110. Yo puedo decir que estoy frente a un brote. Ok. Porque aumentó. Aumentó, que sobrepasa lo esperado. Ok. Es un brote. Ahora vamos fuera del área. Un caso de un sarampión hoy, un solo. Yo estoy frente a un brote. Un solo. ¿Y por qué? Porque Porque no no tenía. existe. Porque no tenía. Ok. Perfecto. Entonces, epidemia es cuando ya relacionan varias localidades dentro de un mismo territorio. Por ejemplo, se hablaba el año pasado de dengue, una epidemia de dengue, porque tenían toda la provincia, estaban sobrepasadas de los casos esperados. Involucraba ya el país. Involucra un país o una región. Yo puedo decir, tenemos una epidemia de malaria en estos momentos, la semana 34 epidemiológica del año 2024 entre San Juan y Azua, porque sobrepasó y son dos demarcaciones diferentes. Perfecto. Puedo decirlo eso. Si fuera el país, involucra el país. La pandemia es cuando ya abarca un sinnúmero de países que presentan la misma sintomatología de una enfermedad determinada. Una pandemia es mundial. Mundial, puede ser continental, si es toda la América. Sí. Toda la América. Por ejemplo, Oropuche puede ser declarado una Pandemia epidemia en Sudamérica. o una pandemia en América. En Porque América tengo Latina. Cuba, tengo Estados Unidos. América Latina ya. No, porque tengo Estados Unidos, que fueron ¿Ah, infectados sí? en Cuba, pero tengo presencia allá. Yo no sé si allá un mosquito sano se pica a un enfermo, se enferma el mosquito y va a picar un sano. Entonces, puedo tener eso que me abarca. Y por eso a la del COVID se le dijo una pandemia, porque fue a abarcó nivel al mundo entero. generalizado. En la pandemia del año 1920, la Fiebre amarilla. la gripe española española. fue expandida por todo el mundo. Eso pasa. Esos son La gripe pandemias. española, muy parecida en cuanto a lo que abarcó al COVID-19. La misma situación para el mismo año. Ah. Parece que el mundo 100 años cada 100 después. años, y no 100 años de soledad, sino 100 años de vivencia, parece que produce eso. No sabemos si vamos a estar vivos para verlo. Yo creo que Doctor, Pero estamos dejando la historia que se Dicen que la tierra tiene su forma de ella limpiarse. sacudirse. recordarle a nuestros amigos oyentes, televidentes que nos siguen a través de todos los medios que esto es simplemente una entrevista para educar, para que podamos prevenir, no es para alarmar. Esto es educación y prevención. No estamos alarmando a la ciudad, a la comunidad. que no se lleven de Radio Bemba tampoco. No, que no. sigan siempre a las voces que están autorizadas. Entonces, doctor, quería saber la pregunta siguiente que me responda. ¿Estamos preparados, República Dominicana, para enfrentar un brote de lo que es el oropuche? Claro, sí, nosotros, este es uno de los pocos países que independientemente la situación como la vemos en los medios, tiene cama, porque aquí hay la ventaja de que el país es pequeño y uno puede movilizar camas de un hospital a otro. Por ejemplo, yo puedo decir, el hospital de Cabral vamos a atender los oropuches ahí para toda la provincia de Barahona. Podemos hacer eso. Pero se hizo con el COVID, que se detectaron varios hospitales para una enfermedad determinada. Miren lo que hace Polo. Abre más camas, disponibilidad de camas, pues si están apareciendo más casos. Para Oropuche sería lo mismo. Aperturar camas en aquellos pueblos donde los casos tengan que llevar internamiento, porque hay muchos casos, en la mayoría de los casos no llevan ingreso. Igual que el dengue. Se maneja parecido Pero igualmente. de la nueva enfermedad, ¿no? Sí, muchos no hay que ingresarlo. No van a presentar sintomatología más allá que la que acabo de decir, pero no tienen necesidad de ingresar. Doctor, ¿y qué Entonces, si no tengo necesidad de ingresarlo, lo voy a atender voluntariamente. Ahí entra
el Servicio Nacional de Salud a través de la unidad de atención primaria, lo que nosotros conocemos como las UNA, para darle seguimiento en la casa. Con los promotores. Sí. Con los promotores y el médico de ahí, la enfermera. ¿Qué vamos a hacer? En vez de una atención en ese consultorio de la UNA, ese médico se va a ir desplazando por sus diferentes calles, que tiene su territorio bien delimitado, y sabe quiénes son la gente para darle un seguimiento. Y ese va a poder decir, mira, a ti te devolvieron del hospital, pero yo entiendo que esa sintomatología que tú tienes, vamos a hacer un referimiento para que tú te ingreses. Y va a dar esa dinámica, por lo tanto, la cama en este país se demostró que sí, una reconversión de ella misma para darle frente a una enfermedad determinada. Doctor, una pregunta más. Vimos que con el COVID se había dicho o se dio el caso que las personas que tenían enfermedad de base estaban más vulnerables. Por ejemplo, la diabetes. Diabético e hipertensión. Sí. Entonces, en este caso con Aeropuche, esta persona que tiene esta enfermedad de base, ¿puede tener la misma suerte que el COVID? Mira, si nosotros cogemos como dengue, casi siempre el extremo de la vida, aunque sean vulnerables, casi no vemos personas con más de 65 años con dengue. Cierto. Casi siempre en niños. Cierto. Casi siempre Mayormente. son Niños y adolescentes. y adolescentes. Y adultos jóvenes. ¿A qué se debe ¿Qué eso? se debe? Bueno, mucha gente se inscriben por la teoría de que tú puedes te puedes picar el mosquito del dengue ahora y tú no presentas la enfermedad. Ya tú tienes una inmunidad frente a ese serotipo. Pues son 4 serotipos que en el país circulan 3, hay uno que no circula. Y por eso la vacuna se ha hecho muy difícil, porque tiene que estar la inmunidad hacia esos 4 serotipos. Después del 1. Son 1, 2, 3 y 4. Después del 1, después del 2 y después del 4. Pero te dio el 1, te faltan 2 para completar la inmunidad, por lo menos en este país. Entonces, tiene que completar ese ciclo. Y hay gente que tuvo en contacto, llegar a esa edad avanzada, tuvo en contacto con los 3 casos, nunca presentó la enfermedad y por lo tanto queda inmunidad. Una inmunidad natural se llama. Esa es una teoría que hay. Esa es una teoría que es válida porque, y en el caso de pacientes, por ejemplo, un paciente diabético, hipertenso, que le da la característica de dengue, una fiebre pico, 39, 40 grados Celsius, que te va con acetaminofén y por eso te sube a las 3 horas y media, la misma te deshidrata, te va a descompensar, te mata la diabetes ahí prácticamente y la presión se te dispara. Claro. Entonces, casi siempre esos pacientes van en cuidado intensivo. No es que no le dé, es que lo vemos poco frecuente en los centros de salud a esa edad. Por lo tanto, casi siempre tienen una inmunidad, aunque esta enfermedad es nueva y hay que ver el comportamiento dentro de los intervalos de edades. No he visto personas en la tabla cuando la vi, al revisarla, que pasen de 65 años. Por lo tanto, tenemos que esperar a ver también, y lo vimos con chikungunya, a la persona envejeciente como que no le dio mucho. Vimos como me dio 2 veces. Sí, porque doctor, y me dio embarazada. Ay, me dio y me repitió. Cuando mi esposo le dio. Para aclarar, solamente el jejen y el cule son los que provocan mosquito dulce. O sea, sí, la gente dice mosquito dulce, pero es que se llama culen y el jejen, son los que transmiten la enfermedad. ¿Y cuál es ese mosquito? Es como el negro, el negro ese, sí. El negrito feo ese. Y hay un coloradito, pica más. Ese es el jejen. No, que nadie ve el jejen. Es por eso un coloradito chiquitico que tú nada más parece un piojito. y te deja una roncha y Pero un nunca dolor. está como en los centros urbanos. No. Como en los... Ese más suena como más de monte. Más de monte, sí. Más de monte de pantano. Yo Agua. vivo en Villa Central, próximo, o sea, subiendo de Laurel, la parte alta. Déjenme decirle que a veces en el patio me pican y yo me pico y no sé qué. Llegan por la proximidad de la playa. O sea, hay que ver si hay una cañada cerca también. No, donde yo vivo es subiendo la avenida, entrando próximo a la universidad, entrando acá. O sea, no tengo nada, cañadas ni nada de eso. Pero llegan, doctor. Vimos cuando iniciamos hace unos años con los brotes de dengue, que fueron muchísimos casos, hace alrededor de más de 10 años, que personas no sabían que el diclofenac hacía daño. Se prohibía el uso solo de diclofenac y otros analgésicos. Sí. Entonces vimos personas que supuestamente decían habían fallecido porque no sabían que tenían dengue y habían consumido ambulatoriamente diclofenac
o inyectado o tomado. Los AINES, vamos a decirlo Los así. AINES, que son ibuprofén, diclofenac, ketorolac. Usted es médico, yo no, ni soy del área de salud. No, vamos a decir los Entonces, esos AINES provocaban la muerte a personas que tenían dengue, y no era el dengue en sí, sino que había mal manejo. el mal manejo del virus, de la enfermedad, En la con casa. estos medicamentos en la casa. ¿Qué aconseja usted? Pero primero que aclare lo que es el AINES. AINES, AINES. es el grupo de Medicamentos AINES. Sí. Ahí está la aspirina, el diclofenac, esos medicamentos, el ibuprofén, que tenemos en la casa siempre disponible porque el dominicano es médico en la casa. Sí, sí, Tú vas a una emergencia, tú tenías una enfermedad tal y tú entiendes que el vecino tiene esa misma característica. Mira, ya el médico me recetó eso. ¿Cómo? Ajá. Sin antes ver que cada cuerpo es individual. Se llegaban a las emergencias de los hospitales o de las Sí, clínicas. entonces los dominicanos teníamos la costumbre, se ha trabajado el tema constantemente para que la gente entienda que es acetaminofén, el medicamento para la fiebre, no para el dengue. ok. Para es la para la fiebre. fiebre. La gente siempre te dice, sí, pero mira que dengue, Para la fiebre igual. Porque es para bajar la fiebre. Pero con la chikungunya pasó eso también. Si tú tienes fiebre por el dengue, por la chikungunya, ¿verdad? Entonces, sí está indicado el acetaminofén. Sí. Solo acetaminofén. La fiebre es como la alerta cuando tú ves en tu vehículo que se te sube la La temperatura. temperatura. Ujú. Tienes que Un pararte. indicador de que hay Hay problema. algo. La Hay fiebre, problema. tengo algo. ¿Qué me está pasando? Tengo fiebre. Entonces, nosotros los médicos esperamos 48 horas para hacer un primer hemograma. Eso le iba a Tú preguntar. vas el primer día, me dijo, tengo fiebre. El médico dice, ¿de cuándo usted tiene fiebre? Me empecé esta mañana a las 7 de la mañana. Me tomé un acetaminofén, pero me volvió a las 3, 4 horas nuevamente. 5 horas otra vez tengo la misma fiebre. Fiebre en la mañana estoy hablando, porque hay una fiebre que si da esta hora, ahora empezando la tarde, ya nos estamos empezando a sospechar de una tuberculosis, que es otra cosa. Oh my God. Pues la fiebre en el dengue, en el oropuche, va a ser sin predominio de horario. Es la pregunta que el médico le va a hacer. ¿A qué hora? Es más frecuente. No tiene hora específica. Me bebo la acetaminofén constante. y me vuelve sin predominio de horario. Entonces, el médico me escribe sin predominio de horario para sospechar de dengue oropuche, en el caso que tenemos. Entonces, mira, acetaminofén cada 4 horas, cada 6 horas, dependiendo el cuadro que usted va a tener. A mí me gusta más cada 4 horas. Y a las 48 horas usted va a venir después de haber iniciado la fiebre. Y le voy a hacer un hemograma. Ya hay pruebas específicas que desde el primer momento me puede dar presencia de dengue. Antes teníamos que esperar 5 días. Sí. Ok, Sí. sí, claro. 5 días, por eso a las 48 horas, pásele uno a las 72 y ya tomar conducta a partir de esas mismas 72 horas, 96 horas que tenemos que tomar conducta si necesita el ingreso o no. Pero en el caso ya hay pruebas en laboratorio privado acá que se hacen y que desde el primer día que usted presenta la fiebre, Ya. me da positivo a dengue. Entonces, Que es una doctor, ventaja que Una tiene el ventaja, médico claro. con respecto. Sí. entonces, doctor, para el manejo, una persona que presente fiebre debe solamente manejarse con acetaminofén sola y después de haber presentado fiebre, si persiste esta fiebre, ¿en qué tiempo debe ir a un médico? Bueno, acabo de decir la fiebre de acetaminofén desde que empezó la fiebre. Y entonces cada 4 horas usted le va a dar su tabletica de acetaminofén. No dejar de descuidarse con la ingesta de los líquidos. Líquidos de jugo, agua. Porque hay un médico en San Pedro, de San Pedro líquido que le dio que le dijo, tome líquido. líquido. Y el hombre compró 8 sobrecitos de líquido de zapato. Sí, eso hace 8, 9 Sí, de años. verdad, yo me acuerdo. Hace 8 o 9 años, lo pueden buscar. Un médico de San Pedro de Hermosa le dijo solo líquido y se lo escribió. El hombre fue, compró 8 sobrecitos de líquido de zapato y se lo tomó. Porque el médico no le aclaró ¿Qué tipo ¿Qué de qué tipo de líquido era que tomarse. En este caso, el jugo. Hay gente que empieza a tomar porque el jugo de ají morroy. El marrón. hemorroide, no, Marrón con hemorroide, guayaba. con guayaba. Para subir la plaqueta. Es bueno esto. Y tú sabes también que el guarapo de caña. ¿Cómo? Sí. Bueno, porque beban Con guarapo. limón. Que beban guarapo de caña con limón. Está viendo líquido ¿Cómo? y es bueno. Sí. Ahora, Pero eso va a subir mira el qué azúcar. pasa con el ají y la guayaba. Al ser ácida, que usted, sin estar enfermo, se bebe un jugo de guayaba, Y la acidez, claro. la acidez le aumenta. Claro. Puede provocar vómito en el paciente.
Cuando vomita al ser rojo, Se deshidrata. usted no va a identificar si era sangre O o es- es parte del jugo. Ajá. Y si es sangre, Está- está Es un perdiendo dengue porque una hemorragia. hemorrágico. Ya se dice un dengue grave con signo de grave. alarma. Usted me lo mete ahí sin yo saber si el paciente está con dengue grave, me pasa el grave con alarma. Ya no es hemorrágico. No, Ya le cambiaron el no nombre. es clásico ya- ni hemorrágico, no. ya Dengue con signo de alarma o sin signo de alarma. Y con signo de alarma grave. Ok. Más Con cosas aquellos que entran a cuidados intensivos, grave. Entonces, me puede entrar el paciente en esa cuestión por el vómito que me produce la acidez Sí, de el la jugo, guayaba y el la ají. guayaba con el ají. Porque cuando uno come ají, que es muy bueno, a uno le queda. Siempre le Doctor, sube. Entonces pasa eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Coincidencialmente la gente siempre le dice, el paciente está ingresado, tiene más de 5 días con el dengue, al darle ese jugo, el paciente ya va en franca mejoría. Una cosa, cuando el dengue empieza a mejorar, un puntico no se devuelve. Ok. El dengue, si usted empezó a mejorar, ya usted va a salir de ese cuadro clínico. Y este tipo de dengue que en una ocasión salió, doctor, que decían que era un dengue atípico, que después que empezaba a subir la plaqueta, volvía y disminuía. Yo ¿Qué dije- es eso? Yo dije al principio que el comportamiento del dengue el año pasado fue atípico, porque el cuadro clínico se instalaba a las 48 horas con personas que nunca le había dado dengue y hacía un cuadro de un dengue grave, de un dengue con signo de alarma y hasta grave en 48 72 horas. Eso no era normal en el comportamiento de la Fue la enfermedad excepción, en este Doctor, país. Ah, y no es normal entonces. Eso no es dengue, normal. ese tipo de incidencia viene de muchos años atrás, más de 10 años. Sí, pero se presentó con mayor frecuencia el año pasado. Y por eso yo te dije al principio, antes del programa, que yo le escribí al grupo de epidemiólogos de la provincia de Independencia. Y yo decía, pero cuidado si el año pasado estaban frente a Oropuche y no nos dimos cuenta. Pues déjeme decirle es posible, que... sí. Sí, porque era anormal ese comportamiento de la enfermedad del año pasado. y le llaman atípico. Sí, le llamamos atípico porque no es normal. el libro te dice que el paciente en 4 días se va a descompensar, va a entrar a una sala de internamiento, pero que, por ejemplo, que la familia lo trajo ese día. O el médico esperando que evolucione mejor, llegó al 4.º día y fue ingresado. En el 5.º día el paciente se va a descompensar completamente. Lo dicen los libros. Sí. 5.º, 6.º día de haber empezado la fiebre. Por eso es importante que la gente sepa cuándo le empezó la fiebre. Cuando los pacientes están ingresados, miren, el 5.º día, mire señora, su hijo probablemente se pueda poner un poquito peor que como está. Porque entra en la etapa crítica de la enfermedad. Sí, claro. El 5.º y el 6.º día. Entonces, todo lo que estamos haciendo es para evitar que se descompense lo más que puede el paciente. Muchos pacientes pasan normal y muchos pacientes presentan eso. Entonces, te dice del jugo, como el paciente pasó del 5.º día y todo salió bien, Sí. ya hay una franca mejoría. Y la abuela va a decir, eso fue el Eso jugo fue que yo le di. Sí, es verdad. Sí, sí. Entonces, lo van a achacar al jugo, pero no, es que el paciente, el dengue sí presentó, por ejemplo, empezaba a subirle la plaqueta, tenía 43, le hicieron la analítica el día siguiente y pasó a 47, ya hay una franca mejoría y el paciente no se devuelve. No se devuelve. De ahí- Por el dengue, ahora puede haber una coinfección de otra enfermedad o otra enfermedad de pero base, el dengue no. pero no el dengue. No, El dengue no, desde que empezó a mejorar, no hay forma que se devuelva. Entonces- Cuando el dengue, yo quiero saber algo. Tal vez sea para mí esa pregunta. Es buena. Personal digo. No, pero cuando el dengue te da dengue hemorrágico, vamos a llamarle así para que la gente lo entienda. Esa sangre, ¿de dónde proviene? ¿Cuál? La que Las las hemorragias del la que dengue. se riega. Bueno, es que el glóbulo rojo se desintegra, sale, la deshidratación va a salir la plaqueta por un lado y tú no vas a encontrar para taponarte. Si la plaqueta se acumula en una lote cuando usted tiene una herida. Sí. Si están libres por ahí, se te da un Ok. chin de sangre, nadie está ahí para guardarla, para restablecerla, Para o para hacer como un tap- para pararla. hacer como un tapón, para- Taponcito. un taponcito. No hay nadie ahí, entonces va a salir todo y por eso casi siempre el que muere de dengue tú lo vas a ver con sangre en la nariz, sangre en la boca, Los sangre en los ojos. oídos, No, no se ve. porque no hubo nada que la aguantara. Las plaquetas andan solas por su lado. Entonces por eso es que no se le puede dar en los años, los el tratamiento de diclofenac y todo eso, porque me provocan pequeñas hemorragias. Ok. Ok. Entonces, para evitar esa pequeña hemorragia, que me va a salir la sangre, se va a deshidratar y por lo tanto hay
y esos pacientes terminan siempre para transfundirlo porque necesita sangre, mayormente con cantidad de plaquetas, para buscar ese tamponamiento, para que la gente lo entienda, eso que acabo de decir. Entonces, doctor, recalcarle a nuestros oyentes, a los que nos acompañan, el manejo adecuado de esta enfermedad, de este virus al que podemos enfrentarnos, tiene que ser parecido o igual que el dengue. Totalmente, son las mismas promoción, la misma prevención que tenemos que actuar, y lo dije así mismo en el término personal de nuestras casas. Las autoridades de salud, dígase la Dirección Provincial de Salud y las alcaldías, son las que tienen que jugar un papel importante, y tú le pones el gorrito en la gobernación como ente neutral y mediador entre esos dos organismos para que se trabaje en conjunto. Repelente ante alguna sospecha que presente el sector, el sector, porque si ya me presentaste la fiebre, ¿para qué te me vas a poner repelente? No, sí, no, pero el sector. Primero, sí, el sector no, pero si alguna persona presenta alguna fiebre, solamente acetaminofén, líquidos, jugo, agua. No líquido de zapato. No líquido de zapato. Y ante alguna alarma en algún sector, comunicarse con las autoridades pertinentes. Bueno, doctor, estamos llegando a la parte final. Vamos a dejar que usted ya finalmente le envíe una exhortación a todas las personas que nos están mirando y viendo y escuchando a esta hora. Bueno, permanecer con los oídos abiertos, los ojos, para escuchar y ver las autoridades que van a seguir dando informaciones en los días por venir ante esta enfermedad y otras que pudieran aparecer. Si tienen casos sospechosos de una febril en el barrio, favor comunicarse no solamente con el médico donde va a estar atendido, sino con las autoridades de la Dirección Provincial de Salud para que desencadenen las acciones correspondientes ante esta enfermedad, y pedirle a las autoridades que salgan de las oficinas a informarle a la gente casa a casa qué está pasando, qué podemos hacer y qué vamos a hacer en virtud de esto. Yo creo que sería lo importante dentro de esos ataques que permanentemente le hacemos a las autoridades, pero que tienen que salir a darnos el respaldo de tener un entorno saludable, que es lo más importante. Bueno, estuvo con nosotros. A darle las gracias al doctor, y creo que debe extenderse una nueva invitación porque se nos quedó el otro tema, la viruela del mono y otros temas más. Tendrá que venir, hay muchos temas que se nos han quedado, y además seguir informando a la gente de cómo va evolucionando esa enfermedad. Le damos gracias al doctor José Luis Félix, epidemiólogo, estuvo con nosotros como invitado. ¿Iba a decir algo, doctor? No, para darle las gracias por la invitación. Yo creo que desde nuestros pequeños espacios que tenemos sería importante siempre llevar el mensaje a la población. Así es, mañana estaremos nuevamente con todos ustedes. Hoy Ruth González, la voy a mencionar por su nombre, David Matos también, Joaquín Matos quien les habla, y mañana será otro día si Dios lo permite.